amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con un colega experto en el área política. Él ha sido exdirector de noticias de CNN en español y también en estos momentos es el presidente de LoRa Media Consulting. Ha pasado más de 20 años en Washington, D.C., manejando relaciones sobre lo que ha sido cobertura de muchos gobiernos republicanos y demócratas. Con él vamos a tocar una serie de temas vinculados a la actual administración, como es su política exterior, cómo son estos elementos que se han presentado y que para muchos son novísimos en materia de censura en los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre las fortalezas y debilidades de este nuevo proyecto político que está dándose en Washington, D.C. Pero antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Quiero agradecerles a todos los moderadores de nuestro super chat, a Nesta, a Finkis, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López. Muchas gracias por ayudarnos a mantener nuestro chat limpio de insultos. Willy, bienvenido a Sin Filtro. De verdad que para nosotros es un placer tenerte y, bueno, conversar sobre estos temas que tienen prácticamente preocupados a todos aquellos que son amantes de la libertad y la democracia. Sí, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Un placer enorme estar contigo. Tu reputación como periodista es muy importante y para mí es un gran honor estar aquí contigo compartiendo este análisis. Willy, cuando tú estabas en Washington frente a un canal como CNN, ¿tuviste oportunidad de hacer relaciones, de ver coberturas directamente sobre la Casa Blanca, sobre el Congreso y sobre los entes de la administración federal? ¿Tú puedes hacerle referencia a todos los que nos están viendo en estos momentos sobre las diferencias que tú consigues entre lo que ocurría anteriormente? Tú te fuiste de CNN y luego como especialista y analista político, ¿qué es lo que estás viendo en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos viviendo tiempos muy diferentes. O sea, la misma industria ha cambiado muchísimo del tiempo de que yo estuve al frente de noticias y político de la cadena. O sea, nuestra industria ha perdido mucha credibilidad, se ha politizado extremadamente en estos últimos 4 años y medio. Hemos visto lo que pasó durante la administración del presidente anterior y de la manera de que se vivía diariamente con una cobertura altamente negativa y se obviaban cubrir historias que fueran favorables a él en cierto sentido y eso se empeoró con todo el tema de la censura y cómo se trabajó en conjunto con las empresas de tecnologías como la que ya conocemos para, en cierta manera, no permitir que cierta información que fuese dañina para el candidato en ese momento, hoy presidente en turno, no se diera al aire. Entonces yo creo que es muy diferente en aquel momento en cuanto el periodismo en Washington era basado más en ser muy balanceado, muy entregado, entendiendo el papel que nuestra industria tiene, no solamente como educar, sino también de fiscalizar, no solamente a gobiernos, sino también a empresas. Entonces yo creo que es muy diferente los tiempos que estamos viviendo ahora a las otras 4 administraciones o 5 administraciones que me tocó cubrir a mí desde Washington. Entonces sí existe una diferencia muy marcada en los tiempos que estamos viviendo hoy, lo que vivimos en ese momento. Esas diferencias están muy vinculadas a todo lo que ha sido el comportamiento que en los últimos tiempos han tenido las redes sociales y algunos medios de comunicación masivos que pareciera entraron en un convenio que incluso a veces luce en contra de sus propios intereses, pero que para lo cual pues están desarrollando una política editorialista que ha llamado la atención de muchos y ha sido criticada por gobiernos extranjeros, por las víctimas y por los ciudadanos que han entendido qué es lo que está ocurriendo. En relación a la nueva administración, ya se ha empezado a observar, de hecho hemos tenido conversaciones con varios colegas que nos comentan
las enormes diferencias que hay, la imposibilidad de algunos de hacer preguntas claves porque son mal vistos, son inmediatamente metidos como en un saco en el que nadie quiere estar, y eso habla mucho de la pérdida de libertades civiles y profesionales. ¿Crees tú que esta tendencia de censurar, de silenciar a las voces contrarias pueda mantenerse de acuerdo a los intereses y a las intenciones que hay dentro de la estructura política de los Estados Unidos? Yo creo que ese es el problema, que mucho se pueda mantener, no sé, porque ahora mismo estamos en el momento de la luna de miel, como podemos decir, entre lo que son las redes sociales y el gobierno de turno. El peligro de esto es de qué manera o hasta qué punto lo van a llevar. Yo creo que la preocupación en Europa, como hemos visto en Alemania, en Francia, también en España y Polonia, en donde han llevado este caso ya al Parlamento Europeo por su gran preocupación de que esto comenzó en Estados Unidos, pero es muy preocupante lo que puede pasar en otros países en los cuales estas empresas pueden trabajar conjunto con un partido político o para ganar unas elecciones o para también desestabilizar una nación y poder crear un caos interno. Obviamente el tema de la censura es muy peligroso a todos los niveles, pero yo creo que esto que hemos vivido y lo que estamos viviendo es algo sin precedentes, es algo en que una empresa o dos empresas que su significado o nacieron para tú compartir información de tu familia, fotografías, algo social, se han convertido o sea, en powerhouse, en empresas tan poderosas que pueden manipular tu manera de pensar, manipular tu intención de voto, manipular y dejarte y permitirte expresarte o no, y de qué manera te pueden silenciar. Entonces yo creo que eso es muy peligroso porque estamos hablando de empresas que hasta pueden tener un poco más de poder que los mismos gobiernos, porque manejan mucho más masas de personas que lo que pueden manejar un partido político. Entonces, ¿qué es también preocupante? Que muchas de las personas que estaban en esta empresa trabajando como los famosos fact-checkers de información venían de la administración de Obama en sus 8 años. Entonces se fueron a trabajar, a formar estas segunda y tercera empresas de fact-checking, obviamente altamente politizadas. ¿Y qué pasa después que ganan las elecciones el presidente de turno? Muchas de estas personas y de gerentes de estas empresas pasaron a ser parte del gobierno actual. Entonces eso también es preocupante, que operadores políticos salgan de un partido político, se vayan a estas empresas para manipular en cierta manera la información y censurar otra información y luego venir a trabajar después de pasar el proceso al gobierno de turno. Yo creo que eso es muy preocupante, eso lo están viendo mucho en Europa, en el Parlamento Europeo, se está haciendo mucha fuerza de países que no estaban tan alineados con el presidente anterior, como Francia y como Alemania, son de los primeros que han puesto la voz en alto en cuestionarse lo peligroso que es esto. Sí, justamente a eso quería indicar en esta parte de la conversación, porque el presidente anterior no tenía la amistad ni el agrado de muchos de los presidentes europeos. Tenía algunas alianzas ciertamente que hoy en día se pueden apreciar más que antes, pero el hecho de haber sido objeto de censura por parte de estas empresas cuando estaba en funciones como presidente hizo reflexionar a muchos, porque pues muchos, como decían, quieren poner sus barbas en remojo, otros observaron la peligrosidad del asunto y hay algunos países que también han estado tomando conciencia de la influencia que pueden ejercer este tipo de empresas tecnológicas en el estado mental de los electores e influenciarlos de alguna manera de acuerdo a los intereses de otros. Esto es altamente peligroso. Muchos dicen que terminará siendo llevado a la Corte Suprema de Justicia. Algunas personas también hablan que estas instituciones ya no actúan de la manera como lo hacían anteriormente. Pareciera que están influenciadas también o tienen temor a ser objeto de agravio o de acusaciones
en lo que son las redes sociales, en lo que es el debate colectivo que está obviamente manipulado hacia un lado. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede advertir para que se produzca un cambio? Y esto tomando en cuenta que los representantes, por ejemplo, republicanos en el Congreso, que son los que podrían elevar lo que son los cambios en materia legal o que se lleven investigaciones a fondo, como lo propuso, por ejemplo, el senador Ted Cruz, sobre este comportamiento que es contrario a la democracia, pero que ahora todos son satanizados, desde el presidente saliente hasta el cualquiera que diga que es conservador. Sí, yo creo que yo me acuerdo que hace 3 años di una conferencia en una universidad en Centroamérica y yo decía y veía en ese momento la peligrosidad al que nos podíamos enfrentar de la manera tan rápida que estaba agarrando poder estas empresas. Y yo hablaba de que se tenía que buscar una manera de regularlos en aquel momento. Obviamente, estas empresas, como te decía hace un momento, que nacieron para ser objeto de intercambio de información social, se convirtieron en lo que ahora llamamos publishers o publicistas, con una fuerza como cualquier otro canal de televisión. Ahora, el gran problema es, y a diferencia de los canales de televisión, es que ellos tienen una protección bajo la ley 230. Esta protección, que es lo que no permite que ciudadanos al cual se le violen sus derechos constitucionales de libre expresión lo puedan demandar en corte y tener ese derecho, porque ellos no se catalogan como publicistas, pero ya todos sabemos que lo es. Ahora, ¿cuál es la segunda parte importante de por qué en el Congreso de Estados Unidos, que tuvieron una oportunidad no hace mucho de poder quitarle esa protección a estas empresas, no lo hicieron? Es porque el lobby es muy grande en Washington. O sea, en otras palabras, el dinero es mucho el que se mueve en Washington a través de los lobistas a estos congresistas que son influyentes para este tipo de leyes, tanto republicanos como demócratas, y obviamente el dinero y el lobismo tuvo más peso que la misma protección a tu libre expresión, porque los mismos congresistas republicanos votaron a que no se le quitara esa protección, lo cual yo creo que fue un error, porque debió de quitarle esa protección si ya veníamos viendo y estamos viendo o hemos visto lo que hicieron. Entonces, ¿cuál era el motivo de mantenerle una protección? O sea, no es porque, como decían ellos, de que son una empresa privada. Si eres una empresa privada, entonces no debieras estar metido en el negocio de censura. Y si no lo eres privada, entonces también tienes que quitarse esa protección para que el ciudadano común al cual tú le quitas ese derecho de expresarse libremente, a quien censuras, tenga el derecho de ir a la corte y demandarte por su violación, o sea, la violación más básica dentro de la Constitución de los Estados Unidos, que es la libre expresión. Así es. Y tomando en cuenta, por ejemplo, que estas empresas gozan de esa protección de la sección 230, que las cataloga desde el punto de vista escrito de la norma como un foro público. Y eso es lo que les permite a ellos justamente quitarse de encima todas las demandas. Sin embargo, hemos escuchado, por ejemplo, al mismo senador, y lo vuelvo a citar, Ted Cruz, entre otros, que han dicho que necesariamente debe haber un cambio desde el punto de vista legal o enviar lo que está ocurriendo a través de una investigación hacia la corte, porque independientemente de que estas empresas sean exoneradas de demandas, también es cierto que ellos están jugando con un valor fundamental que está plasmado en la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda, y ellos lo han violado. Los amigos de este sistema nuevo de censura dicen que son empresas privadas y quien censura es el Estado, pero en este caso estamos viendo el modelo en el que las empresas corporativas monopólicas censuran a los ciudadanos por el pensamiento político que tengan. Y esto es un asunto que debe ser discutido, porque creo que se está imponiendo, como tú bien dices, hay voces en Europa que ya han empezado a decir esto creo que no nos conviene, pero aquí en los Estados Unidos muchos creen que están en un cerco sin salida. Por el problema, por el tema de que todavía los medios de comunicación tradicionales, que en vez de defender el derecho a la libre expresión, se han juntado o se han convertido en partners de estas empresas porque quieren censurar información que a su candidato de preferencia no le conviene.
Eso lo vimos en las elecciones pasadas. Entonces, mientras la gran mayoría de estos medios de comunicación tradicionales estén apegados a no defender la libre expresión, vamos a seguir teniendo ese problema, porque el tema es, como tú decías, la protección es por ser supuestamente un foro público. Pero en el foro público tú necesitas las diferentes opiniones sobre cualquier tema para que sea un foro. De tú censurar el lado de una opinión que políticamente no te gusta o no crees, ya deja de ser un foro público y te convierte en un transmisor de mensaje político. Entonces yo creo que hasta que los mismos medios tradicionales no comiencen a separarse de esa guía, a proteger los derechos de discernir de otras personas a nivel político, es que vamos a comenzar a ver un poco más de ese cambio en Estados Unidos. Mientras tanto, todavía se está en la luna de miel de lo que pasó en el Capitolio, de lo que ha pasado con el expresidente. O sea, todavía se está en esa luna de miel y acordémonos de algo. Esto no es nuevo para los medios. Los medios en el 2016 se embarcaron en la narrativa de que el expresidente era un agente infiltrado ruso, que había colaborado con los rusos, y todavía más atrás. O sea, acordémonos que por 1 año y medio estos mismos medios tradicionales le dijeron al mundo que no existía la más mínima posibilidad de que el presidente anterior fuera a ser presidente. Entonces, por 1 año y medio se le dijo al mundo eso. Y cuando salió todo lo contrario, que el expresidente gana las elecciones, 1, quedaron desacreditados, 2, las encuestas también quedaron desacreditadas, y fue una manera de decir, bueno, nos quitamos los guantes y este pleito ya es abierto. Nosotros vamos completamente en contra del presidente, vamos a buscar de una manera u otra la manera de quitarlo del medio, y en eso se enfocaron ellos en los últimos 4 años. Acordémonos que en esa famosa investigación de colusión rusa, que nunca existió, eran ellos la voz cantante. Fueron ellos las herramientas que se permitieron utilizar por ciertos elementos en agencias de inteligencia que le pasaban información que no era cierta para poder mantener una narrativa. Acordémonos también que el primer juicio político que se le hizo al presidente al expresidente por una llamada que fue completamente legítima. Ahora después nos damos cuenta, cuando existe otra investigación de la persona, del hijo de la persona que está ahora en la Casa Blanca, que se descubrió de que todo en sí había sido cierto y que el presidente tenía la razón, se vio también que los medios de comunicación tradicionales trataron de tapar todo eso y de hacerlo ver como que era otra propaganda de los rusos. Entonces yo creo que mucho tienen que ver con la desinformación que se ha vivido. ¿Por qué? Porque tenían ya ese tema de ser desacreditado, de haber sido desacreditado, y obviamente los medios tradicionales en Estados Unidos en su gran mayoría son liberales. Así es, justamente en el marco de la pérdida de credibilidad de muchos medios tradicionales, se abre una interrogante, ¿no? Porque no solamente fueron los medios de comunicación y los instrumentos de medición de opinión pública, como las encuestas, las que han perdido credibilidad, y se sabe que de alguna manera son directamente manipuladas por estos grupos monopólicos que manejan las comunicaciones en los Estados Unidos y que la disparan a nivel internacional. No, también está el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha perdido credibilidad también en el marco de todo este proceso de transformación que todavía los cientistas políticos no han llegado a crear nuevos conceptos para definirlos. Lo que sí queda claro es que pareciera, y esto te lo pregunto, Willy, con el cuidado, porque estamos en una plataforma que tiene mucha sensibilidad en estos momentos, el hecho de que se está creando una especie de totalitarismo que influye, prohíbe, acalla, silencia, convierte en prácticamente personas satanizadas a aquellos que piensan diferente. Hemos visto, por ejemplo, a muchos profesionales de la psiquiatría. Recién acabo de recibir un caso que es muy interesante porque es un profesional de alto nivel que trabaja en una gran universidad en Canadá, que publicó un libro por una de las plataformas importantes que conforman estas empresas, y pues no solamente fue sancionado, su libro fue excluido de la lista de ventas, al igual que todos los otros libros.
sus regalías fueron confiscadas y ahora está al frente de un caso legal por haber expresado algo que desde el punto de vista científico, de acuerdo a su criterio, es lo que ocurre en el comportamiento de los seres humanos, pero que está en contra de los puntos que están en la agenda que se está llevando a cabo, la agenda globalista, con todas estas narrativas diferentes en materia de género. Entonces, uno observa que, o sea, un profesional de alto nivel ya no puede escribir un libro, o si lo puede escribir, no haya dónde publicarlo porque todo forma parte de la misma red y allí pues está eliminado, silenciado. El senador Hawley también iba a publicar un libro y las empresas editoras decidieron no hacerlo, es decir, un elemento de silencio rotundo. Y al igual que muchas personas que se les han eliminado sus canales de comunicación con la gente, ya no hablemos del presidente que salió del poder, porque a ver, a ese lo sumergieron en el silencio total y absoluto y en la satanización. Sí. Hay empresas grandes que han dicho que ya no van a pagar campañas o van a hacer donaciones a este tipo de políticos. Pues dicho sea de paso, porque estos señores estaban ejerciendo lo que estaba allí en la ley en materia de objeciones, para recordar el caso de a inicios de este año que conllevó al aumento de toda esta censura totalitaria, ¿no? Pero cuando uno observa esto, uno pregunta, ¿dónde queda el ciudadano común? ¿Y dónde queda la capacidad que teníamos anteriormente, que está establecido en los derechos de la democracia, de disentir, de pensar diferente, de no meterse a un solo rebaño, sino que uno puede tener la decisión de pensar, creer y hablar en el sentido y los criterios y los valores y principios que lleva cada quien? Pero esto creo que está siendo impulsado hacia otro punto que pues limita las acciones del mismo individuo. Y está pasando muy rápido. O sea, yo te digo que a veces me pongo a pensar y creo que a lo mejor sea muy tarde para nosotros poder reaccionar de una manera colectiva. Yo creo que todavía existen algunas maneras de cómo podría uno zafarse un poco de que existan otras empresas que nos den acceso o sea, un acceso más libre a información. Es muy preocupante cuando el discernir, de obtener una opinión contraria a lo que es el establecimiento que estamos viviendo ahora de una agenda globalista, de alta censura. Es increíble ver lo que está pasando, que tu voz se silencie, que tú no puedas tener la facilidad de expresarte, de que tengas que tener cuidado qué vas a decir para que no te vayan a censurar o no te vayan a cerrar algún camino de tu poder expresarte. O sea, yo no pensaba que 5 años atrás nosotros no íbamos a ver dónde estamos en este día de hoy. Es muy peligroso. Yo creo que no me gustaría pensar que es muy tarde, pero cuando nos ponemos a ver la capacidad que tienen estas empresas de no solamente tener la influencia, pero sino de saber de ti mismo absolutamente todo, de tener acceso a través de tus dispositivos móviles a toda tu vida, de tener acceso a todo lo que es tu información financiera. O sea, no, son cosas que tú dices, pero ¿hasta qué punto no hemos dejado llevar? No sé si por la comodidad, por el clic, por lo que sea, no hemos podido llegar a un punto de poder entregar de una manera tan fácil nuestra privacidad y nuestros derechos a una empresa que en realidad tiene otros propósitos. Yo creo que eso es lo más peligroso y no sé si todavía estamos nosotros a tiempo de revertir eso. Tendrán que venir otros actores nuevos, como te decía hace un momento, y abrir otros espacios para que nosotros podamos seguir hablando de cosas diferentes, de tener la capacidad de tener opiniones diferentes y de poder tener un diálogo, porque en Estados Unidos lo que ha pasado es que ambos bandos del espectro político se han ido a sus extremos, y ese vacío del centro del diálogo político ha desaparecido. Y en Estados Unidos lo que ha fortalecido las democracias y sus leyes es ese espacio en donde ambos partidos, ambos espectros de la discusión política, sea liberal o sea conservadora, se podían sentar junto a debatir temas de influencia
y de importancia para el país, pero ese vacío está ahí y ese espacio ya no existe. Entonces yo creo que eso se debe de recuperar para comenzar por lo menos la parte política a traerla de nuevo al centro. Ahora mismo yo no veo esos actores políticos, ahora mismo yo no creo que el presidente actual tenga la capacidad ni el liderazgo para hacer eso. ¿Por qué? Porque hay otros intereses de por medio todavía mucho más fuertes que van a prevenir de que eso se dé. Entonces yo siempre pedía antes de las mismas elecciones que quería ver que ese espacio de diálogo pudiera volver, porque inclusive tener una conversación entre tus mismos familiares y tus mismos amigos era muy difícil. O sea, te creabas enemigos nuevos por el hecho de que tú podías pensar diferente. Mucho de eso por lo que leías en las redes sociales, mucho de eso por lo que te decían los medios tradicionales de comunicación. Entonces yo creo que son momentos difíciles. Yo espero que esos actores nuevos puedan llegar y que puedan crear esta nueva plataforma donde podamos tener el diálogo y discernir sin poder ser censurado. Yo creo que el monopolio tan amplio que existe ahora con estas empresas sobre nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de mantener nuestra privacidad es muy grande. Y yo creo que esa es una de las muchas y grandes preocupaciones que existen, no solamente en Estados Unidos, sino también las que se están reflejando en Europa y en el Parlamento Europeo hoy mismo. Así es. Otro tema que quería conversar contigo es sobre lo que ya es la política actual que se está desarrollando a través de decretos. No hemos visto una capacidad de establecer conexión y diálogo con el Congreso como lo manda el poder, sino la primera semana pues hemos visto la firma de muchas acciones, órdenes ejecutivas que diferencian a esta actual administración de todas las que han pasado por allí, por la Casa Blanca, porque el número ha sido inmenso. Cuando estaban en la campaña electoral, ellos prometieron no solamente la integración y legalización de los miles o millones de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos, de hecho se hablaba de las personas que llegaran a este país antes del 20 de enero. Pero ahora pues vemos cómo varias voces han empezado a tramitar una narrativa diferente a la que se presentó en la campaña. No nos tendría que llamar la atención porque la campaña electoral siempre le permite a los políticos prometer cosas que muchas veces no tienen la más mínima intención de cumplir. Pero en materia de inmigración, creo que ha sido un objeto de discusión y de críticas terribles a la antigua administración por sus acciones y por el discurso utilizado en materia de inmigración. Hoy en día observamos, hay miles de personas que vienen en caravanas por los países de Centroamérica con la intención de llegar a la frontera de los Estados Unidos para entrar y disfrutar de lo prometido por la administración actual. Y observamos también a muchos ciudadanos o personas que están en los Estados Unidos y que no tienen estatus migratorios, que están a la espera de esa legalización. Quiero que me des tu opinión sobre este aspecto de política migratoria, porque creo que va a ser un tema fundamental para el futuro. Hacer política, utilizar inmigrantes para generar a lo largo del tiempo unos votos fieles, unos votos que saben que están allí y que los pueden utilizar, porque esto ha sido objeto de mucha conjetura en las discusiones que se están presentando fuera del foro público, ya que las mismas son prohibidas en los medios grandes. Bueno, es una pregunta muy interesante y hay que desempacarla poco a poco. Vamos por el lado político primero. El lado político, como tú decías, los políticos le prometen a uno villas y castillas en las campañas. Yo creo que nosotros, no sé en qué momento como comunidad vamos a aprender de que los políticos tradicionales, usualmente el 80% o 90% de las cosas, terminan no haciéndolas o solamente promesas políticas. Eso es lo que dio paso a que llegara el presidente anterior al poder. La gente perdió confianza o ha perdido confianza en los políticos tradicionales y eso ha pasado con inmigración, que cada vez que viene una campaña política vuelve el mismo tema de inmigración
a ser uno de los tópicos principales de la discusión política, aunque inclusive los votantes latinos en Estados Unidos, dentro de su prioridad de inmigración es el punto número 8, ni siquiera está entre los números del 1 al 5, pero es una discusión pasional, los políticos comienzan a hablar algunas cositas en español, es una manera como de engañar tanto al votante latino que a veces es un poquito insultante a la inteligencia del votante latino. Esa es la primera parte. La segunda parte es, este presidente actual prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días, prometió legislar por orden ejecutiva mantener DACA. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, lo que ha podido hacer con orden ejecutiva, lo cual es altamente preocupante, porque acordémonos de que este presidente actual dijo que cuando se firmaban tantas órdenes ejecutivas, como había firmado el expresidente, que firmó unas 4 en 2 semanas, eso eran cosas de dictadores y era dictatorial y que él no lo iba a hacer. Sin embargo, llevamos por más de 40 en 10 días. Entonces yo creo que eso debiera de ponernos a pensar, porque estamos obviando completamente el proceso legislativo, que es parte de lo que es la democracia de Estados Unidos. A través de esta orden ejecutiva o estos decretos, él extiende lo que es el DACA para los soñadores y el TPS para el estatus temporal para los salvadoreños y centroamericanos. O sea, es algo que lo hace por orden ejecutiva. Ahora, cuando llegamos al tema de una reforma migratoria integral, te voy a explicar un poco qué está pasando y cómo juega eso. Para que esa reforma se dé, se necesitan un 2/3 en el Senado que no tiene el Partido Demócrata, porque están 50 y 50 entre demócratas y republicanos en el Senado, y el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris, que es la presidenta del Senado. Pero en la Cámara de Representantes, los demócratas perdieron 15 escaños. O sea, no ganaron un escaño. O sea, que la mayoría más amplia que tenía el Partido Demócrata ahora es mucho más pequeña. Y eso implica que van a tener que negociar con republicanos para poder llegar a un tipo de acuerdo. Y lo mismo en el Senado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser muy difícil para el presidente actual en este año, por lo menos en el primer año, tener una reforma migratoria por algo que no es muy difícil de entender. En el 2022 vamos a tener elecciones congresionales en Estados Unidos de medio término. El último año, o sea, desde a principio de 2022 a final del 2022, es un año que es de pura campañas para los políticos en el Congreso. No están legislando, están en campaña. Entonces, el presidente actual tiene de ahora hasta fin de año para poder pasar una reforma migratoria. Pero acordémonos de algo, él tiene el COVID, tiene la economía, tiene un montón de otros temas que el cual tiene que buscar solución a nivel legislativo que no se sabe cómo lo va a pasar. Entonces él llega a un embudo en cual tiene un liderazgo político muy débil en el Congreso y obviamente ahora tiene unos problemas de credibilidad muy grandes, inclusive con los mismos políticos, porque muchas de las cosas que prometió en campaña las ha revertido. Lo del Keystone Pipeline lo revirtió. Lo de inmigración, ya hemos visto lo que está pasando. Como tú mencionabas hace un momento, vienen miles de compatriotas de Centroamérica que están pasando y quieren llegar a la frontera con la promesa de que le hizo la administración actual, de que iban a abrir la frontera y que iban a parar la construcción del muro y todo eso. Y ahora le dicen y le están diciendo desde la misma Casa Blanca de que por favor no lleguen, de que se queden, que ahora no tienen ellos un programa. La Casa Blanca no tiene un programa de cómo recibirlo ni qué hacer con ellos. Entonces yo creo que ese doble mensaje, esa falta de seriedad en lo que son políticas de Estado, va a tener mucho peso a la hora de conseguir o tratar de conseguir una reforma migratoria en el Congreso en este último año, porque los congresistas republicanos también van a correr para reelección en el 2022 y no van a querer verse involucrados con una legislación, no solamente que el mismo presidente la estuvo boicoteando en cierta manera, sino también la falta de liderazgo. Y ellos quieren hacer su carrera política y hacer su campaña diciendo, no, yo estuve en contra de esto porque no lo podíamos hacer en este momento. El país no puede absorber 11 millones de indocumentados, no puede absorber esta cantidad de nuevos inmigrantes, no podemos tener una frontera abierta. Cuando se le pregunta a la administración actual cuál es su plan de asegurar la frontera, porque el tema es que no solamente le des o normalice la situación legal de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, 13 millones, sino cómo paras de que no sigan entrando por la frontera, porque si no es una puerta que redonda, que entras y vuelves y entras, o sea, no resuelves el problema de fondo, que es lo que la administración pasada estuvo tratando de hacer. Entonces,
¿Cuál es el reto ahora para una reforma migratoria? Que va a ser muy cuesta arriba poder convencer a los republicanos necesarios en la Cámara y en el Senado para tú poder tener 2/3 de estos votos en el Senado y pasar a una reforma migratoria integral que no tenga o que venga sin un tema de seguridad, de asegurar la frontera y de resolver el problema que existe en esa frontera de que si la mantienes abierta y tienes pocas regulaciones, no creo que exista un republicano que vaya a votar con un demócrata para una reforma migratoria si eso no está resuelto. Yo creo que mucho de esa negociación se va a dar. Entonces yo creo que es triste que estamos viendo lo que son los políticos tradicionales, lo que te dicen en la campaña, lo que se le hace creer a la comunidad y cuando después llegan al poder sus prioridades son otras. Acordémonos que cuando el expresidente Obama llega a la presidencia en su primer término, su promesa número 1 era esa de pasar a una reforma migratoria con un margen más amplio de liderazgo en el Senado y en el Congreso y no lo hizo nunca. ¿Por qué? Porque su prioridad era otra, era el Obamacare. Inclusive se fue a negociar con el caucus hispano, con Luis Gutiérrez para que votaran y lo apoyaran con la reforma de salud de Obamacare y él le prometía que si lo apoyaban en eso iban a meter la reforma migratoria. Lo apoyaron en eso, nunca llegó la reforma migratoria y hasta Luis Gutiérrez, el ex congresista, fue preso frente a la Casa Blanca por protestar porque lo habían engañado de la misma Casa Blanca. Entonces yo creo que tenemos que ser muy escépticos de qué puede pasar en Washington con el tema migratorio. Ahora mismo, como te decía, todavía está en el tema del honeymoon, pero a la hora de negociar entre republicanos y demócratas un acuerdo para una reforma migratoria integral, ellos van a sopesar cuáles son los cons y los pros. Y yo creo que los cons ahora mismo son mucho más que los pros. Entonces, a la hora de negociar, si los demócratas no deciden negociar con los republicanos y decir nosotros vamos a poner en la frontera, vamos a seguir con algo más del muro, vamos a implementar estas nuevas medidas, si nada de eso pasa, los republicanos no van a votar con los demócratas para una reforma migratoria integral. Eso es lo que yo entiendo analizando cómo se maneja Washington y especialmente en el momento que estamos viviendo ahora. Bien interesante ese planteamiento. Otro de los temas que preocupa a muchos es la política exterior de la actual administración. Ya vimos cómo la administración saliente tuvo una acertada propuesta para no generar, por ejemplo, o ir a nuevas guerras. También se hizo con éxito todo lo que fue el Tratado de Paz desde Israel con la ayuda de los Estados Unidos con varios países del Medio Oriente. Y también uno de los temas más polémicos probablemente sea el hecho de Irán y de sus aliados, las sanciones establecidas por la antigua administración contra el régimen de los ayatolas, por ejemplo, o el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el régimen de los Castro en Cuba y otras dictaduras como la de Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega. Esto no sabemos exactamente cómo va a venir. Ya, pues muchos alegan que en el caso de Irán muy específico, puede ser que haya cambios. Ayer escuchamos las declaraciones del nuevo secretario de Estado señalando que definitivamente ellos creían que Irán tenía, por ejemplo, la posibilidad que en semanas tuviese una bombas nucleares, ¿no? Y esto se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, pero hasta qué punto se pueda volver a la era Obama, tomando en cuenta que muchos de los que están en estos momentos en la nueva administración participaron en las discusiones del acuerdo con Irán y también en los beneficios que esto le ofreció el gobierno de los Estados Unidos al régimen totalitario de los ayatolas. Sí, yo creo que la diferencia de esta administración a nivel de política exterior con la administración pasada es abismal. O sea, la administración pasada tiene un récord de política exterior de logros, como tú decías, que son bien sustentados. O sea, varios acuerdos de paz en el Medio Oriente, la reducción de soldados y militares estadounidenses en Europa, a salir del Acuerdo de París, que mucha gente ha criticado la salida, pero si el que entiende lo que es el Acuerdo de París sabe muy bien que es un acuerdo que en realidad no tiene ninguna fiscalización, que es una mesa donde se sientan a conversar, a tomar unos vinos, pero los países que más emiten gases invernaderos
a la atmósfera como China, India, Estados Unidos, por lo menos India, China y India, no ha reducido su capacidad de emisión, al contrario, la han aumentado. Sin embargo, Estados Unidos en los últimos 9 años ha ido bajando y bajando y bajando la emisión de estos gases. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos paga una cuota muy alta por estar en este Acuerdo de París, pero nadie se fiscaliza y no se ha escrito o no se ha hablado de ningún acuerdo que haya sido fructífero, que haya salido de este acuerdo. Entonces, por eso el presidente se retira. Lo mismo hizo con la OMS por el tema de que ya sabemos con China y con el virus que salió de Wuhan, de qué manera se manejó la OMS, que está bajo una investigación internacional por la falta del principio de manejo, de la manera tan pésima que lo ha hecho y de la manera que también se dejó manipular en ese momento. Entonces el presidente, en cierta manera, lo que hace se retira, pero mucha gente se equivoca cuando dice que le quitaron los fondos. No fue que le quitaron los fondos a la OMS, lo que Estados Unidos le dijo a la OMS, yo quiero saber en qué vas a gastar los fondos que te estamos dando. Nosotros vamos a aguantar este dinero y según vemos cuáles son las necesidades, nosotros vamos a ir poniendo el dinero porque tampoco te vamos a dar un cheque en blanco para que tengas 400 personas, burócratas trabajando en Ginebra, haciendo informes que usualmente, o sea, tienen algunos efectos y otros no. Entonces, eso fue lo que hizo básicamente el presidente. Y así también podemos hablar del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, podemos hablar de la renovación del CAFTA-DR, además de la independencia de energía que logró Estados Unidos. Entonces, el presidente anterior tiene un récord a nivel de política exterior. Ahora, ¿cuál es el récord de política exterior de esta administración? Lo cual, como tú decías, es básicamente lo mismo de la administración de los últimos 8 años de Obama. ¿Por qué? Porque muchos de los actores que estuvieron en esa administración son los que están ahora en esta administración de ahora, haciendo políticas de Estado, manejando política doméstica, política exterior. Entonces ya sabemos cuál es la agenda globalizada. Ya vimos cómo se quitó la prohibición del financiamiento con dinero del contribuyente para los abortos en Latinoamérica, algo que se había prohibido en la administración pasada, de que no se utilizaran esos fondos, ya eso se volvió a reintegrar. O sea, hemos visto cómo esta agenda que se manejó progresista en los 8 años de Obama es la misma agenda que vamos a ver, pero ahora con el valor agregado, el valor negativo agregado de la censura, y también de lo que le llamamos o lo que le llaman el cancel culture o la cultura de cancelar a los disidentes de ideas de lo que es esta agenda. Entonces, esa es la gran diferencia. Que lo que hemos visto que ha pasado, que va a pasar con Irán y esta administración es volver a darle apertura a Irán. El tema de que Irán, como dijo el Departamento de Estado, está a punto de desarrollar una bomba nuclear. Yo creo que eso no es nuevo, eso ya se venía hablando desde el momento que se salió del acuerdo nuclear con Irán. ¿Por qué? Porque Irán nunca dejó que entraran los observadores ni inspectores a las plantas. Entonces yo creo que eso no es algo nuevo, eso es algo que se tenía haciendo. Algo peligroso también que vimos fue el nombramiento del nuevo embajador a Israel, que ya no es el nuevo embajador a Israel, sino que le cambiaron el título y le pusieron el nuevo embajador de Israel, Gaza, o sea, en cierta manera Estados Unidos o esta administración no está reconociendo a Israel como un país soberano, sino como parte de lo que es también Palestina. Entonces, eso es muy peligroso y es parte de la agenda que se manejó en los últimos 8 años de Obama. En los 8 años de Obama. Entonces, yo creo que ese tipo de movimientos de política exterior le preocupa a mucha gente en Estados Unidos, le preocupa a mucha gente también en Europa y en Sudamérica y en el mismo Centroamérica. O sea, de qué manera se van a manejar esta. Ellos hablaron de que le van a dar $4,000 millones a Centroamérica para que se invierta en estos países y poder parar la inmigración indocumentada. Primero, un país que tiene un déficit tan grande como Estados Unidos, sacar 4,000 millones en el cual ellos no van a saber cómo lo van a invertir y de dónde lo van a invertir, va a ser muy difícil que el Congreso se lo apruebe. De aprobársele, no sé de qué manera lo van a implementar. Yo creo que hemos visto que la administración pasada aumentó de 250 millones a 450 millones la ayuda que le daba a los países del Triángulo Norte para para buscar que se crearan nuevas oportunidades y que estos inmigrantes no pudieran salir hacia Estados Unidos. 4,000 millones es una cantidad muy, muy grande de dinero, lo cual se prestaría a mucha corrupción, a bajo control de qué sería con este dinero. Entonces yo creo que estas políticas que por lo menos que hemos visto en estos últimos días son muy cuestionables en cuanto a su factibilidad en ser algo
que pueda traer unos beneficios reales a Estados Unidos. O sea, yo me reí mucho el otro día cuando vi a Kerry, que ahora es el secretario del SAR del Medio Ambiente, cuando decía que con varios trillones de dólares ellos podían parar los huracanes a nivel mundial. Yo decía, o sea, eso es no solamente ridículo, pero es un insulto a la inteligencia de la gente. Entonces yo creo que ellos van a tener que demostrar que en realidad están siendo serios en cuanto a su política exterior. Y justamente te quería, o sea, porque hay una parte importante que muchos acá esperan y es el tema de la posición de la nueva administración con relación a Venezuela, con relación a Maduro. Hay que recordar que el antiguo gobierno hizo una serie de sanciones que permitieron no solamente paralizar todo lo que es la parte de la industria petrolera, legal e ilegal, porque PDVSA prácticamente fue designada como una empresa criminal. Así como también las acusaciones y demandas que cursan en la ciudad de Nueva York, en el Distrito Sur, en el que se señala directamente a Nicolás Maduro y a sus más cercanos colaboradores como miembros del Cartel de los Soles y con delitos que tienen que ver con el narcotráfico y el terrorismo. Pues ahora hemos observado varias voces de los demócratas de la izquierda que señalan que debe revisarse esas sanciones y deben empezarse a manejar otros criterios para discutir lo que es el tema de la política en Venezuela. Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos mantiene el apoyo a el presidente interino Juan Guaidó, aunque su liderazgo ha mermado muchísimo en Venezuela. Sin embargo, aún se mantiene, pero hay muchas voces que señalan, uno, que eso debe cambiar y dos, que se debe regresar al tema de la negociación y la mediación para buscar una salida pacífica y democrática al caso de Venezuela. Yo creo que eso sigue siendo lo que te decía hace un momento, el tema de la preocupación en su política exterior. O sea, y tú lo dijiste, pongamos el ejemplo. Maduro y su círculo están vinculados al Cartel de los Soles en una demanda en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. O sea, ¿qué va a hacer la administración actual? Decirle al Distrito de Nueva York, quítenle esos cargos porque si negociamos con ellos, le vamos a dar un salvoconducto y no lo vamos a poder buscar en ningún sitio. O sea, es una posición muy complicada. Ahí se han hablado y se ha escuchado de que quieren abrir una conversación con Maduro, de que quieren llegar a un tipo de acuerdo. Sería lo mejor de que se llegara a un acuerdo y que no se utilizara la fuerza, pero tampoco al mismo tiempo darle, conociendo lo que ha pasado en Venezuela, una plataforma no solamente para fortalecerse más, sino también para mantenerse todavía mucho más en el poder. O sea, si le quitamos sanciones, si le quitamos sanciones y le damos el aire de respiro, estos regímenes duran mucho más. Hemos visto lo que ha pasado en el tema de Cuba, que es diferente. O sea, bueno, con el tiempo, en los últimos 4 años de Obama normalizó las relaciones con Cuba. Pero el tema de Cuba, a diferencia del de Venezuela, acordémonos que para Cuba el enemigo número uno no es tanto los Estados Unidos, es cómo culpamos de todo lo que no sabemos hacer o todos los problemas que nosotros como régimen tenemos, ponérselo al embargo. O sea, esa es la política generalizada. Todo el mal en Cuba es el embargo, no importa qué, entonces es un mal necesario para el régimen poderse mantener. Entonces yo creo que conversación podrán tener ellos de nuevo, de volver a Cuba, de volver a abrir algún tipo de relación, buscar de que Cuba se convierta en un China que sea abierto al comercio, pero cerrado a sus políticas. O sea, esas son de las cosas que se han conversado que pueda pasar. Entonces yo creo que ellos van a tener que demostrar dentro de esa política cuál ha sido efectiva, porque hemos visto que China en su política se ha fortalecido muchísimo. Yo dudo mucho de que puedan hacer algo muy efectivo en contra de China esta administración, porque ya sabemos las cosas que han pasado, que demuestran en cierta manera el compromiso que tiene la cabeza de esta administración con el gobierno chino. Entonces yo creo que eso va a ser interesante ver esa dinámica, cómo la manejan ellos. Sí, y en relación al tema económico, que creo que es un aspecto importante que no se puede dejar de lado, Willy. Pues muchos de los expertos en el área financiera están previendo que vaya a haber una recesión económica. Durante la antigua administración se experimentó tal vez el mejor nivel de crecimiento económico
que en muchos años se había dado en los Estados Unidos. La pandemia prácticamente cambió las cifras y fueron muchas las críticas del Partido Demócrata y particularmente del candidato hoy en día presidente en el manejo de que hizo el antiguo jefe de Estado ante la pandemia. ¿Cómo podemos nosotros pensar si en los últimos días se ha dicho, y el mismo jefe de Estado lo ha señalado, que no hay una salida mágica al tema de la pandemia, que no se va a poder cambiar tal cual como se había anunciado? Es decir, que no hay una fórmula mágica porque la pandemia es un elemento que ha tocado directamente la gobernabilidad no solamente de acá, de los Estados Unidos, sino de todos los países del mundo. Hay problemas en Holanda, problemas en Italia, en todos tipos de gobierno, producto de la falta de respuestas efectivas que la gente quiere en relación a la pandemia, y particularmente por el confinamiento. ¿Cómo ves, cómo puedes oler esta economía? Muchos dicen que hay devaluación de la moneda y obviamente una desinversión producto del anuncio, entre otras cosas, del incremento de los impuestos para las empresas que invierten en los Estados Unidos. Pasar del 21 al 28 es mucho y le Claro. quitaría un gran atractivo a los Estados Unidos como sede para invertir en cualquier tipo de negocios. Yo creo que ese es el reto más grande que tiene esta administración y los indicios que hemos visto hasta ahora es que no le va a ir muy bien por varias razones. Ellos están pidiendo un paquete de ayuda de 4 trillones, casi 4 trillones de dólares, lo cual dispararía el déficit de una manera increíble. Aprobaron aumentar el salario mínimo de $9 a $15 la hora, lo cual obviamente reduce tu capacidad de tener más ingresos porque las empresas medianas y pequeñas desaparecerían o pagarían menos o tendrían menos empleados. Lo que pasó con el Keystone Pipeline, que automáticamente al censurar esa línea de petróleo que le da la seguridad energética a Estados Unidos, acabó con miles y miles de empleos. Eso es otro rubro de dinero que deja de recibir el país. Entonces, también, cuando hablamos de donde veníamos, o sea, la pandemia, la economía de Estados Unidos en la última administración llegó a ser la más sólida en la historia. El desempleo más bajo en todas las denominaciones, un crecimiento sostenible. La pandemia fue un evento que vino y paralizó y cerró todas las economías del mundo, no solamente Estados Unidos. Entonces es un desacelere y un golpe económico no producido por política, sino por un virus. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ahora estos déficits, porque se ha tenido que invertir en un año de pandemia en todos los rubros en Estados Unidos, venir una administración nueva a todavía profundizar más esa crisis. Acordémonos que con lo que solamente quitarle o cerrar lo que es la industria del petróleo o el Keystone Pipeline, automáticamente sube o le hace un aumento a los impuestos a la gente, ya que él dijo que no iba a subir los impuestos a la gente y ya lo subió porque la gasolina subió 40 centavos en Nueva York, 17 centavos en otros estados. Eso es un aumento de impuestos porque la gente tiene que manejar y va a tener que pagar esa gasolina más cara. ¿Qué incluye eso? Eso incluye de que tus productos de primera necesidad y la canasta básica va a aumentar porque todos los productos que se transportan van a tener que pagarse más caro porque ahora vamos a tener que importar más petróleo de países del Medio Oriente y el mismo Rusia. Entonces, yo creo que las indicaciones que tenemos ahora a nivel económico no son muy buenas porque querer ahora decir que vamos a tener que subir los impuestos a personas que dijimos que no le íbamos a subir los impuestos y necesariamente para poder cubrir ese déficit tan grande en el cual nos quieren meter esta nueva administración, vamos a tener que subir los impuestos. Es imposible hacer algo de esta magnitud sin aumentar los impuestos. Y como tú decías, aumentarle los impuestos a las empresas, eso es decir, váyanse, no lo queremos aquí, se van a ir a otros países a invertir. Eso van a ser miles y miles y millones de empleos que se van a perder y miles de millones al fisco que van a dejar de recibir los Estados Unidos, o sea, aumentándose el déficit y rebajando tus impuestos, o sea, y rebajando tus ingresos, no es una fórmula que te vaya a dar a ti una solvencia económica viable para el país en el futuro. Entonces, y lo hemos visto también en reflejo en la bolsa de valores, que no ha habido un despegue fuerte de la bolsa por las políticas económicas anunciadas, sino que se ha mantenido alrededor de 30,000 puntos, que era lo que básicamente tenía la administración pasada antes de salir.
Entonces no hay mucho entusiasmo a nivel de la bolsa de valores de estas políticas económicas y obviamente cuando tú le aumentas o sea, el salario mínimo a la gente, quienes sufren en realidad son las medianas y pequeñas empresas que en un momento donde no hay empleo, en momentos donde la pandemia está afectando a todo el mundo, que no pueden trabajar, eso es obviamente despidos automáticos a esta persona porque no le van a poder aumentar el salario de la manera que la nueva administración se lo está pidiendo. O sea, además de que no tienen el dinero que le está entrando porque el gobierno está cerrado, las economías están cerradas, que le aumentes y le pidas que le aumentarle por mandato federal el salario mínimo a tus empleados, es básicamente decirte cierra. Y no, o sea, no se puede sobrevivir. Entonces, muchas de estas promesas de campaña, porque esto que está haciendo él, fueron cosas que prometió en la campaña y la está haciendo ahora por encima de todo. No le está haciendo pensando en las consecuencias que esto va a tener. La está haciendo pensando en que a lo mejor en un año, cuando comiencen a hacer campaña para mantener control del Congreso, ellos puedan decir, prometimos esto y lo hicimos. Prometimos que íbamos a parar el muro, lo paramos, pero sin embargo no tenemos un plan de cómo parar los inmigrantes que van a llegar. O sea, todas estas cosas que están pasando, muchas tienen que ver con promesa de campaña, pero en su gran parte eso es una manera de cómo borramos de lo que es los libros la historia del gobierno de la administración pasada, algo que le va a ser imposible a ellos borrar porque la administración pasada sí tiene un récord a nivel de política de Estado con qué correr. O sea, hablamos del tema de la economía, el tema de política exterior, el tema de la pandemia, lo cual a veces, por eso yo le digo a muchos en muchos programas que yo voy, yo le digo, miren, cuando sale la pandemia en Estados Unidos en febrero, en ese momento, que fue donde nos enteramos todos de lo que estaba pasando, ¿dónde estábamos nosotros como país? Estamos entrando a un juicio político al expresidente de Estados Unidos. Un juicio político, obviamente, de unilateral de un solo partido. Nadie, ni los medios, ni los políticos estaban interesados en la pandemia. El mismo doctor Fauci no estaba muy interesado en la pandemia. La misma presidenta de la Cámara de Representantes estaba invitando a gente a comer en Chinatown. El mismo alcalde de Nueva York. O sea, nadie estaba en eso. Todos estaban tratando de ver cómo sacaban al presidente del poder. Sin embargo, el presidente paró los vuelos de China, paró los vuelos de Europa. ¿Por qué? Porque nadie sabía en ese momento, en ningún país del mundo, ni lo que era la pandemia, ni cómo se trataba, ni qué había que tener disponible. Acordémonos que en el mismo Nueva York, al principio no habían ventiladores. Se crearon tantos ventiladores que nadie volvió a hablar más de los ventiladores. Nueva York estaba en caos, se le mandó el buque hospital, se le mandó portaavión, se construyeron hospitales que nunca se usaron. Entonces, en ese momento, nadie, ni el expresidente, ni el alcalde de tal, ni el presidente aquí en Europa de tal país, o sea, ninguno sabían lo que tenían entre manos. Y todavía hasta el día de hoy se está lidiando cómo manejar la pandemia y sus diferentes cepas que salen de diferentes sitios. Pero es algo que ahora todos se convirtieron durante las elecciones. Al final de las campañas de las elecciones pasadas, todos se convirtieron en expertos de COVID. Todos tenían la solución para el COVID. Y que ya nos quedan 2 semanas, nos quedan 5 días y ya todo va a estar bien. Y no tienen un plan, no tienen absolutamente nada. Entonces, eso te dice a ti mucho de lo que es el discurso político y por qué los votantes tienen que ser inteligentes. El votante tiene que leer, tiene que enterarse, tiene que involucrarse para que no le pongan estos goles políticos y sepa muy bien cuando le están hablando, o sea, la realidad o cuando le están hablando, le están diciendo o dándole un mensaje que es netamente político. Es importante que el votante se instruya, que lea, que sea educado ese voto y que sea un voto que tenga fuerza, no que sea un voto que lo lleven como vacas a un corral. O sea, yo creo que eso es muy importante y eso debe de cambiar. Así es. Bueno, Willy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Luego de esta conversación tan productiva, creo que te voy a secuestrar para una próxima emisión. Bueno, aquí estoy a la orden cuando me necesites, a ti y a tu audiencia, siempre a la orden. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Muchísimas gracias de verdad. Willy Lora, él es exdirector de noticias de CNN en español y actualmente presidente de Lora Media Consulting. Para todos aquellos que nos están viendo desde el Super Chat, quiero agradecerles particularmente la moderación que han hecho de todos los comentarios, a Nesta, a Finky,
a Migdalia Chirinos y a Tamaris López. Muchísimas gracias de verdad por colaborar con nosotros. También quiero pedirles a todos aquellos que nos siguen en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su apoyo para seguir creando contenidos sin filtros para ustedes. Esta semana tenemos en Venezuela la celebración de los 29 años del intento de golpe de Estado fracasado que encabezó Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos preparando un programa especial que esperamos que ustedes lo disfruten, con uno de los protagonistas que ha decidido contar parte de la historia que hasta el momento no se conocía sobre ese fatídico evento que transformó para muy mal la historia política de ese país que tanto amamos como es Venezuela. Así es que lo tenemos previsto para el día jueves 4 de febrero. Los invitamos a que nos sigan. Y bueno, muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima emisión de Sin Filtros. Gracias.